Iniciamos una nueva edición de Conéctate por las pantallas de TVU. Hoy tenemos un tema completamente contingente, pero que en esta ocasión no es de la región del Biobío, sistemas frontales, incendios forestales y ahora lo que ocurre con el volcán Villarrica. Y para explicar un poco lo que está sucediendo en la región de la Araucanía, estamos con Gladys Gutiérrez, geógrafa del Departamento de Gestión del Riesgo de la Municipalidad de Talcahuano. Gladys, ¿cómo estás? Buenas tardes, Matías. Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. También la acompaña aquí de forma presencial la doctora Verónica Oliveros, académica del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y de forma telemática tenemos a Roberto Lagos, Seremi de Minería del Biobío. Seremi, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ya lo mencionábamos al inicio, la temática de la que vamos a estar rondando hoy es lo que está ocurriendo actualmente con el volcán Villarrica, alerta naranja técnica declarada producto de lo que está ocurriendo, 8 kilómetros al menos de perímetro de exclusión, también suspensión de clases. Doctora, cuéntenos un poco a grandes rasgos, ¿qué es lo que se está viviendo en la región de la Araucanía en este momento? Lo que está ocurriendo es que hay un aumento de la actividad que se monitorea con sísmica y con gases, que podría indicar que hay un ascenso del magma que puede salir como una erupción por el volcán. De hecho está haciendo erupción pero pequeña, digamos, y hay cierto riesgo de que eso pueda desencadenar algunos movimientos de flujos de barro y de agua producto de esta actividad. Entonces por eso se pone este perímetro de precaución y porque además no hay que acercarse al cráter, digamos, a un lugar donde podrían llegar las erupciones que están saliendo en este momento. Hay diferentes tipos de erupciones. ¿Qué es lo que se está viviendo actualmente en el volcán? Las erupciones que hay ahora son erupciones más bien estrombolianas, son fragmentos de lava más o menos solidificada, pequeños que salen, piroclastos que salen por el cráter, digamos. No se formaba una columna grande, solamente la columna de vapor, o sea, de gases que tiene normalmente, pero no se formaba una columna de material más bien sólido. Así es que es una erupción una actividad eruptiva bastante baja, digamos, pero que podría aumentar debido a las señales que se tienen. Es para explicar un poquito esto estromboliano, es cuando salen como una especie de proyectiles claro, de sí, fuera salen del proyectiles, cráter, claro, ¿cierto? y tienen su área de influencia es relativamente pequeña, centrada en el mar muy cercano al cráter, digamos. Perfecto, bueno, vamos a seguir ahondando, pero desde la perspectiva también, Gladys, de lo que significa, por ejemplo, en Talcahuano, me imagino que hay otros tipos de problemas que podrían generar algún tipo de catástrofe o desastre social dentro de lo que viene siendo el territorio. Lo vimos, por ejemplo, con el tsunami en el año 2010. Pero ¿cómo también se comienza a planificar el territorio considerando que hay algunas características geográficas en cada comuna con algunos diferentes, incluso problemas climatológicos o problemas en las placas tectónicas o volcanes que podrían aquejar en cualquier momento a los lugares, a diferentes comunas, por ejemplo, de la región del Biobío? Sí, bueno, como tú bien dices, más que nada se puso en boca el tema de la gestión de riesgo después del terremoto del 2010. A pesar que tuvimos en 1960 el terremoto más grande medido instrumentalmente en la historia, ¿cierto?, el de Valdivia. Pero ya actualmente, en base a la ley nueva que hay de Senapred, la 21.364, que obliga, ¿cierto?, a trabajar desde el nivel local y en escalada provincial, regional y hasta el nivel nacional, ahora ya hay distintas herramientas que te permiten hacer el trabajo continuo y, por sobre todo, lo más importante, colaborativo con la comunidad. Es súper importante involucrarla desde el momento cero, desde la prevención, y siempre tomando en cuenta que tú donde vivas vas a ser vulnerable a algún tipo de fenómeno, ¿cierto?, ya sea natural o algún fenómeno que pueda ser creado por nosotros mismos, por los seres humanos, como por ejemplo los incendios forestales. Se puede hacer mucha campaña preventiva, mucha concientización, pero también, ¿cierto?, hay que tener un cierto grado de manejo de que hay un riesgo aceptable. Y ese es el riesgo que hay que manejar para poder mitigarlo la mayor parte posible y no haya una afectación tan grande en la población.
Bueno, y enfrente también a lo que ha sido este trabajo de lo que se está haciendo en la región de la Araucanía, vamos a tomar también contacto con el Ceremi. Ceremi, ¿usted ha podido conversar con las autoridades de allá en relación también en cómo, por ejemplo, podría, quizás incluso dentro de lo que ha sido también el trabajo del gobierno, lo que se está desarrollando allá y también cómo podría llegar a la región del Biobío en caso de cualquier problema? Bueno, en ese sentido está Cernagiomín el encargado como el ente técnico de ir monitoreando y en conjunto con Senapred también levantando todo lo que son las alertas y procedimientos que correspondan con respecto a desastres naturales. Hay conversaciones siempre también con delegación y ellos son los que determinan en conjunto con Senapred, ¿no es cierto?, si van subiendo o van bajando estas alertas. Ahí está el trabajo, claro. Claro, y justamente la labor que hacemos principalmente ahí también con Cernagiomín es ir monitoreando qué es lo que va sucediendo, pero es una parte como bien técnica, por así decirlo, y también en conjunto con los protocolos que ellos ven. Y eso es conversación que estamos en conjunto también con la directora también de Cernagiomín. Claro, ahí está el trabajo mancomunado ante esta emergencia. También en lo que ocurre, por ejemplo, con este círculo de fuego del Pacífico, 90 volcanes más o menos activos en el territorio nacional, sobre todo en la zona sur del país. También, ¿cómo se ha visto esto? Por ejemplo, todavía hay mucho recuerdo de lo que fue la erupción del volcán Chaitén, y así también lo que ocurrió con el volcán Villarrica en el año 2015, también de ahí para atrás lo que ha sido. Entonces, también hay unos registros históricos tal cual como se mencionó, por ejemplo, con el terremoto de Valdivia, con lo que ha sido también los volcanes en el país. Y de acuerdo a este registro y de acuerdo también al tema histórico, ¿cómo se ha trabajado desde la perspectiva de la academia, de la ciencia, en relación a las características naturales producto de nuestra cordillera que genera esto, genera que tengamos mucha actividad volcánica activa? Sí, hay bastantes grupos y personas que trabajan estudiando los volcanes porque representan un riesgo importante para la población. Son también una fuente de muchos recursos para quienes vivimos en el territorio chileno. Son muy importantes, pero también generan un riesgo, entonces hay que estudiarlos, hay que intentar descifrar las señales que envía cuando está subiendo, digamos, el material que va a salir por el volcán y que va a hacer una erupción, y tratar también de definir cuál va a ser el tipo de erupción, porque hay erupciones que son mucho menos problemáticas, digamos, con la infraestructura, con las personas, que otras, que son más explosivas. En el territorio chileno han habido de todo tipo de explosiones, unas muy grandes que llegan a muchos kilómetros lejanos, pero esas se producen cada una gran cantidad de tiempo. Igual que los terremotos, que los de menor intensidad o menor magnitud se producen más seguido, así es lo mismo con los volcanes. Las más recurrentes son las que tienen menor intensidad del volumen de explosión. Y bueno, el Chaitén fue un caso muy importante porque desde ahí se empezó a desarrollar todo el sistema de monitoreo como lo conocemos ahora, y es el que permite tener estas alertas, digamos, bien avanzadas, este sistema de coordinación que lo hace el Cernagiomín, este ente técnico. Entonces, si bien fue un caso muy complejo para la población de allá, por lo menos permitió establecer el sistema de monitoreo que tenemos ahora y que permite que haya una imagen bien clara de cómo están los volcanes en los distintos lugares de Chile. Es cierto que hay muchos muy activos en el sur, en el norte son menos recurrentes las explosiones, pero como son menos recurrentes también tienen mayores índices de explosividad, así que pero claro, ocurren a intervalos mucho mayores. Claro, así que no tener tanta actividad. No hay tanto registro histórico, sí, como los de acá en la parte más sur. Claro, sí. Igual eso es peligroso, me imagino, que pueda haber quizás acumulada la energía o algo así, ¿o no? Sí, puede ser eso, pero en realidad el peligro tiene que ver, como decía, con el manejo del riesgo, digamos. O sea, allá hay menos gente alrededor de los volcanes, así que también, pero hay infraestructura, hay cosas turísticas que son importantes, entonces tiene su realidad, digamos. Es difícil definir si es más o menos peligroso, yo diría que son todos igualmente peligrosos, entonces lo que hay que hacer es reducir el riesgo y la amenaza sobre eso. Ceremi, ¿y qué significa también esta alerta naranja preventiva? ¿Qué es lo que aborda? O sea, preventiva, perdón, es técnica, alerta naranja técnica. ¿Por qué está ahí entre medio de esta alerta amarilla, entre el paso a la alerta roja? ¿Qué es lo que al menos se trabaja desde Cernagiomín? Al pasar ya después a una alerta amarilla, que es la que estamos ahora, significa que ya hay una actividad latente.
¿ya? Se está desarrollando la actividad y se está monitoreando más constantemente lo que está ocurriendo para poder prevenir, ¿no es cierto?, de que haya mayor afectación a lo que es a la población. Entonces, por eso preventivamente empiezan evacuaciones de ser necesario. Son pasos intermedios antes de que pueda ocurrir, ojalá no ocurra, ¿no es cierto?, algún desastre ya natural que pueda comprometer tanto la ciudadanía como también infraestructura. Sí, bueno, y ahí está el tema de la precaución, que es lo que se ha reiterado durante la conversación ahora que está este tema del volcán Villarrica y su actividad. La precaución, obviamente, en estos momentos ocurre un poco de lo que se llama turismo de catástrofe, de desastre, pero hay gente que se acerca a ver qué es lo que está ocurriendo, y ahí también el llamado a la precaución, y me imagino lo que ocurre también por parte de la gestión de riesgo de las municipalidades, de poder también entender y hacer el llamado a la gente. Ocurrió, por ejemplo, en este deslizamiento en la duna en Viña del Mar, que la gente iba a ver, a pesar de que se le había hecho llamado, por favor no ir. A las marejadas, siempre que hay marejadas también están las imágenes de la gente que acude al mar. Entonces, también, ¿cuál es el llamado? ¿Cómo actúa también las municipalidades, los entornos, las comunas en conjunto para poder entre todos gestionar este riesgo, gestionar este desastre y así evitar cualquier tipo de complicación? Sí, bueno, de hecho, al ver la prensa, yo pensaba qué fin de semana largo más mal aprovechado ir a mirar el socavón en las dunas, teniendo un fin de semana largo para estar en familia. La gente fue a exponerse innecesariamente al ver un fenómeno que claramente es muy poco usual en nuestro país, pero que trajo una gravedad importante, ¿cierto?, por mal manejo, ¿cierto?, del territorio, por construir en zonas que no se deben construir. Las dunas son una parte importante, ¿cierto?, de la gestión del borde costero. Y como municipio se trata de hacer siempre llamando a que la gente primero conozca el fenómeno. Si bien, por ejemplo, poniendo el caso de lo que estamos hablando de lo que pasa en Villarrica, en Talcahuano no tenemos volcanes, no van a haber erupciones volcánicas, pero sí es importante que la gente se informe, porque ¿dónde va a veranear la gente? A Pucón, a Villarrica, y es importante que igual se conozcan los protocolos, sepan cómo actuar, que por último alguna vez vean lo que significa el mapa de evacuación, por dónde tienen que ir, a pesar que destacar el plan de evacuación de contingencia para el volcán Villarrica es un plan que está muy bien sustentado, lleva muchos años trabajándolo y es totalmente destacable, y en lo que todos los municipios tenemos que aportar y apostar ahora, como te mencionaba anteriormente, con la ley 21.364. Cada municipio está obligado a entregar planes específicos por variable de riesgo que estén presentes en su territorio. Nosotros, por ejemplo, en Talcahuano entregamos planes de riesgo hidrometeorológicos, tuvimos que incluir un poco el concepto de tornados, que es algo que llegó para quedarse a la zona, el tema de incendios forestales, terremotos, tsunami, y aprender a convivir con esto, poder mitigarlo. Un fenómeno natural como una erupción volcánica es muy difícil mitigarla a cero porque es un fenómeno natural, pero sí hay que prepararse y prevenir y entregar los conceptos a la ciudadanía para que puedan estar preparados, valga la redundancia, ¿cierto?, para poder tomar las decisiones al momento de evacuar. Y las señales, hay mucha infografía, hay mucho letrero, hay demarcación de calles, y todo eso muchas veces pasa a ser parte del paisaje, y es importante tener y poder reforzar y que la gente no se olvide que esto está ahí y que te da una indicación para poder salvar tu vida. Doctora, hay varios tipos de volcanes y dentro de ello también el comportamiento de cada uno es distinto. En este caso, ¿cómo está el magma dentro de este volcán? ¿Cómo es el proceso químico, incluso hasta físico, que está ocurriendo con esta actividad constante? Recordemos, el volcán Villarrica es uno de los volcanes más activos de Sudamérica, entonces de ahí también, ¿cómo se está comportando el volcán o cómo se comporta específicamente ese tipo de volcán? Sí, los volcanes son diferentes, pero en realidad tienen todos un mecanismo muy similar, que es que el interior rocoso de la Tierra se funde y esa roca fundida sale por estos conductos hacia la superficie mediante explosiones, porque en su ascenso se salen los gases y los gases son los que producen las explosiones, ¿ya? La característica muy especial que tiene Villarrica es que es un volcán de conducto abierto, que se dice, que es decir que el magma llega hasta arriba, no está debajo de una costra, por así decirlo, entonces uno lo puede ver, ahí ve el lago de lava, eso es algo muy poco común.
Y eso lo que indica es que es muy fluido, el magma que está ahí es muy fluido y se puede mantener entonces muy cerca de la superficie por los gases que tienen, logran estar allá adentro. A pesar de que está monitoreado y que se conoce su actividad, digamos, también siempre llega a sorprender y las señales que está dando ahora son similares a las que han ocurrido antes y no han terminado en una erupción, y también son similares a las que han ocurrido antes y sí han terminado en una erupción. Entonces todavía nos queda mucho por entender cómo funcionan los volcanes, porque no es que sean unos distintos de otros, sino que además dentro de su comportamiento son muy diferentes en un momento a otro. Uno puede tener una idea más o menos de cómo van a comportarse, pero a veces pueden sorprender y comportarse de cualquier otra manera. Lo que sí se sabe de Villarrica es que normalmente si va a generar una erupción va a caer una lava que va a avanzar relativamente lento, como por ejemplo en Hawái, como los volcanes esos escudos, pero va a derretir, va a interactuar con el agua y la nieve que está alrededor y va a generar corrientes de flujo que son, esas son muy peligrosas, eso es lo más peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque son como remociones en masa, son como estos aluviones muy grandes que llevan mucha piedra, vegetación, porque bajan con mucha fuerza y a mucha velocidad y se canalizan como en pequeños ríos y canales, entonces van con mucha fuerza. Eso es lo relativamente peligroso, pero eso se conoce bien del volcán Villarrica. ¿Y la actividad tectónica que ocurre también con esto de los volcanes? Los volcanes están ligados a la actividad tectónica porque está ocurriendo esta subducción, es decir, que la placa del océano de Nazca está por debajo de la placa continental. Eso genera esta fusión del interior rocoso de la Tierra que da origen a los volcanes. Están muy ligados, por eso también hay cierta conexión entre terremotos y volcanes. A veces cuando hay terremotos muy grandes se activan los volcanes también. Eso ha pasado no solo en Chile, en varias partes. Bueno, vamos a continuar conversando acerca de lo que está ocurriendo en Villarrica. Lo vamos incluso junto al Ceremi allá a aterrizar a la región del Biobío. Recordemos que también lo que ocurre, por ejemplo, con el volcán Antuco, que podría también ahí tener algún tipo de complicación. Pero antes les tengo un consejo. Ya inauguramos Construmart Concepción Hualpén, una tienda donde encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de construcción y remodelación en un solo lugar. Desde maderas y materiales, herramientas, ferreterías, cerámicos, pinturas, gasfitería, baño, electricidad, hasta iluminación y jardín. Ven y conoce tú también el nuevo Construmart Concepción Hualpén, Arteaga Alemparte 9221. Y nosotros con nuestro panel de hoy vamos a una pausa, pero ya regresamos para comentar más de lo que está ocurriendo en Villarrica, pero también que podría ocurrir en todo nuestro territorio. El profesor Luis Quirós es, de hecho, una de nuestras principales historias dentro de lo que es la trayectoria de la Facultad de Ingeniería en función de todo lo que tiene que ver la docencia, la cultura del hacer, el emprendimiento tecnológico. Ha marcado escuela, ha marcado tendencia y su trayectoria va a quedar por años y años en los libros de la universidad. Lo que marca, yo diría, especialmente la carrera y la trayectoria del doctor Quirós es también la combinación adecuada de esta generación de conocimientos, la formación de investigación con la audacia para desarrollar actividades de emprendimiento a partir de las innovaciones que se generaban en la colaboración con los otros colegas. Atreverse a hacer cosas, atreverse a experimentar, atreverse a fallar, porque finalmente nada garantiza que la empresa va a tener éxito, pero lo importante es atreverse. Y lo que yo espero es que la universidad cada vez entregue más medios para que la gente se atreva, porque el riesgo también es importante. Hola, soy Edmundo y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Guardar programación y verla cuando yo quiera. Adelantar y retroceder mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quiera. Esto
si es tomar el control. Y regresamos con más de Conéctate para poder seguir hablando, seguir expandiendo el conocimiento en relación a lo que está haciendo, lo que actualmente está ocurriendo en la región de la Araucanía. Y lo habíamos mencionado antes de irnos a la pausa. Vamos a tomar contacto con el Seremi de Minería, Roberto Lagos, para conversar también un poco lo que ha sido esto en la región del Biobío, esto mismo que está ocurriendo en Villarrica, pero en la región del Biobío. Por ejemplo, lo habíamos mencionado, el volcán Antuco, otros volcanes también que están en la región. Seremi, ¿cómo ha actuado también en este sentido el Sernagiomina acá en la región? ¿Y cómo son los protocolos que me imagino son compartidos a nivel del gobierno? Bueno, hay lineamientos que son comunes, por así decirlo, cuando se tienen los protocolos. Pero también es muy importante, como decía la académica, con respecto a lo que se hace en cada una de las comunas. Ya recuerdo el año pasado que se hizo un simulacro a nivel regional con respecto a los tsunamis. Entonces es importante tener vigente cuáles son esos protocolos y así poder tener con la ciudadanía que esté más informada. Porque lo peor que puede pasar es cuando la gente se empieza a asustar, empieza a haber una especie de histeria colectiva. Y por ejemplo empiezan a tomar, lo primero que hacen todos los autos, empiezan todo, avanzan y ya sabemos que hay problemas de tránsito, por así decirlo, y si todos salen al mismo tiempo finalmente es peor. Y empiezan a ocurrir este tipo de problemas por desinformación y en la medida que nosotros ya lo tenemos más internalizado en qué hacer, bajo qué circunstancias, vamos a poder reaccionar de mejor manera. Y eso por eso es importante tener vigentes estos protocolos y también hacer cada cierto tiempo estos simulacros de forma coordinada, que son bastante reales, por así decirlo, que se suenan las sirenas, llegan estas alertas SAE, los celulares, hay niños que están en los colegios. Entonces es súper importante y eso nos permite también saber actualizar qué información es se va recobrando. Por ejemplo, desde el punto de vista, por ejemplo, se amplió una población nueva. Y eso también es considerado también en los protocolos que se deben seguir o se deben actualizar con cada una de las entidades públicas, incluyendo también qué podemos hacer, por ejemplo, con Sernagiomina, ¿cierto? Si que comienza a aparecer una población más cerca, por ejemplo, de algún volcán, o más cerca, por ejemplo, de los lugares costeros. Entonces, esa es la importancia que tiene todo esto. Gladys, y en relación a lo que estaba mencionando también el Seremi, este trabajo mancomunado junto con el gobierno, junto también con entidades, por ejemplo, con Senapred, ¿cómo se ha ido ampliando durante este último tiempo? Ha habido un trabajo colaborativo importante y en escalada. De hecho, el cambio de figura de la ley, creando este nuevo Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, le dio más atribuciones a la ex Oficina Nacional de Emergencia, que era más que nada un ente coordinador, así se hacían llamar ellos, que era un ente coordinador. Ahora ellos tienen más atribuciones para poder incluso exigir a los municipios, que es la base de donde hay que partir todo el trabajo de prevención, porque los municipios son los que mejores conocen su territorio, y ahí poder ir escalando la información a los niveles centrales para poder aportar en la toma de decisiones y también un poco descentralizar este tema, darle más atribuciones, darle un presupuesto, poder hacer un trabajo también colaborativo con la comunidad, como te mencionaba, desde el nivel escolar hasta la comunidad. Es súper importante incluir a los niños son los que llevan gran cantidad de información a su casa de lo que hacen en el día a día y capacitarlos a ellos en toda esta temática, en todos los fenómenos y riesgos que pueden estar expuestos tanto en su casa como en su colegio. Ellos lo interiorizan y poder complementarlo, ¿cierto?, y llevarlo a sus casas. Ahí estábamos viendo una de las imágenes de lo que dejó también, bueno, esto ya es hacia Hualqui, pero anteriormente, ahí está, justamente, esa es lo que ocurrió en Talcahuano. ¿Cómo se está trabajando en esto de los deslizamientos de tierra, producto de también los sistemas frostales que están afectando acá? Mira, de hecho, justamente el día viernes tuvimos una reunión de interdirecciones del municipio para poder abordar algunos puntos críticos que tenemos importantes en la comuna. Uno de ellos es del sector, ¿cierto?, del sector Arenal, en calle Serrano con Balmaceda,
que hubo un deslizamiento importante, como tú puedes ver en las imágenes, fue un deslizamiento de basura. Ya la gente tiene el mal hábito de botar mucha basura en las quebradas y eso hace que esto, cierto, con la cantidad de lluvia que ha caído durante estos meses de julio en adelante, han habido muchos sistemas frontales potentes que han traído consecuencias, lluvia sin viento, que eso también cambia mucho la condición de afectación. Con la condición de temporal, si bien se ven afectados, pero cuando llueve mucho, como se dice a la antigua, mucho en muy poco tiempo, hace que se ocurran estos fenómenos y con mayor razón se va a deslizar lo que no debería existir, como en esa imagen, ¿cierto?, que son estos derrumbes literalmente de basura, y se está trabajando para poder mitigarlo, para poder trabajar en conjunto con los mismos vecinos que están afectados, también hacer una educación de algo que muchas veces podemos considerar que es algo obvio, de decirle que no pueden botar basura a las quebradas porque puede ocurrir esto. Afortunadamente abajo de ese lugar no había una casa, pero si hubiese habido estaríamos contando otra historia. Y así también en los otros puntos que muchas veces se ven alterados porque se hace una ocupación irregular de los cerros y de las pendientes, ¿cierto? Se saca, se socava, se le saca la vegetación y eso hace que esto se vaya lavando, por así decirlo, que es lo que ocurre muchas veces en las comunas que se vieron afectadas con los incendios forestales en el verano. También podemos tener estas condiciones de derrumbes porque no hay una masa de vegetación que pueda proteger los cerros, ¿cierto?, y las pendientes, y se han visto recurrentemente este tipo de afectaciones. Y en este caso, doctora, ya un poquito cambiando el tema, yéndonos un poquito para otro lado, pero aprovechando que también es parte del área, lo que ha ocurrido, lo que mencionó Gladys, esta absorción por parte de los suelos, del agua, de la alta cantidad de agua que cayó durante muy corto periodo, así también la crecida de los ríos, y sumado a la inestabilidad provocada producto de los incendios forestales. ¿Cómo se puede trabajar en base a esto? Bueno, es un tema complejo, pero una de las cosas que hay que hacer también es como respetar un poco los cauces naturales de los ríos, que son mucho más amplios de lo que normalmente se considera la urbanización o los lugares, no las urbanizaciones, pero donde la gente construye casa o infraestructura. Y hay que considerar que también los incendios lo que producen es que haya mucho más material suelto, que la erosión sea mucho más fuerte, entonces hay mucho más desplazamiento de material cuando llueve. Lo que ocurrió este año fue una combinación bastante poco favorable de haber tenido muchos incendios en el verano para luego pasar a estas lluvias tan intensas, pero estas lluvias intensas que ocurren cuando ocurre el fenómeno del Niño, digamos, siempre van a existir y el suelo se va a saturar y va a ocurrir, va a venir estos problemas de inestabilidad. Entonces lo que hay que tratar es evitar las construcciones en esa zona y tener en cuenta que aunque se pueda rellenar de cierta parte o intervenir el terreno, finalmente el río los ríos van a inundar, van a seguir su camino natural, porque son las fuerzas de la naturaleza, realmente no son posibles. La infraestructura humana no puede muchas veces detener las fuerzas de los fenómenos naturales. Sí, bueno, y sobre todo sí, con lo que se ha visto últimamente también, es decir, estos cambios repentinos, por ejemplo la isoterma, que nosotros también la hemos estado llevando en el canal, con lo que ha significado esta variación, que puede o no estar relacionada al cambio climático. Lo cierto es que está ocurriendo, que ya en sectores como Alto Biobío, donde no se acostumbra a ver tanta precipitación, está lloviendo mucho y también lo que ha generado eso hacia abajo, hacia lo que viene siendo ya donde desemboca el agua, porque llueve en lugares donde están los sectores cordilleranos. Eso significa que ya comienza el aumento de los niveles del agua, sobre todo de los ríos. Lo ocurrió con el río Biobío, ocurrió con los ríos en diversos sectores de nuestro país. Y ahí también conectar nuevamente con el Ceremi y ya obviamente recalcar y cómo se ha estado trabajando en este periodo de lo que ha sido estas alertas que se generan. Por ejemplo, en CONAF tienen este botón rojo que se comenzó a implementar el pasado verano, pero también lo que se ha señalado acá, este trabajo ya en materia sobre todo de actividad volcánica con el paso de los años, que ha ya instaurado una forma de trabajar frente a la emergencia. ¿Cómo ha sido este trabajo en relación también a lo que ha ocurrido en la región?
Bueno, tenemos varias lecciones aprendidas desde los incendios, porque hubo incendios años anteriores, pero este fue bastante más severo. Fue bastante más severo porque estuvo más cerca también de lo que son las zonas urbanas. Y luego, como tenemos lo que son las precipitaciones muy intensas en muy poco tiempo, entonces fueron condiciones poco usuales dentro de un mismo año, y que los vimos muy afectados. Desde ese punto de vista, estamos haciendo trabajo en terreno, llámese terreno, ¿no es cierto?, más cercano a la ciudadanía, perdón, con levantamiento de información con ellos mismos, ¿ya? Las mismas municipalidades son fuentes de información valiosa desde el punto de vista que ellos saben bien, conocen muy bien su terreno, cuáles son los terrenos más susceptibles a lo que son los efectos del cambio climático u otros. Y es muy importante lo que comentaban, de que, por ejemplo, pasamos muchos años con sequía, entonces no se veían muchas crecidas de ríos. Y ahora, cuando está el fenómeno del Niño, ¿no es cierto?, hay muchas más precipitaciones en periodos de tiempo muy cortos, si vienen las crecidas. Porque el río, por ejemplo, tomando el caso del río Biobío, tenemos de que se empieza a acumular agua desde la precordillera. Entonces, en la medida que va avanzando, también se le va aumentando la cantidad de flujos de agua procedente también de los cerros. Y el cauce que veíamos el río Biobío hace 30 años atrás vuelve a tomar posesión, por así decirlo, de las zonas que no lo veíamos durante mucho tiempo. Entonces es importante ver cómo buenas prácticas, por así decirlo, porque de repente personas que tienen las posibilidades de poder quizás comprar un terreno o decir, ¿sabes qué? Yo me aburrí de la urbe, quiero algo más tranquilo, entonces busco un campo, y no hacemos el ejercicio de, por ejemplo, acercar a la municipalidad, a la DOM, y ver si que efectivamente es un lugar donde yo pueda construir de forma segura. Entonces, claro, pasaron muchos años de sequía y vimos de que se empezaron a edificar construcciones de vivienda en lugares que no son aptos para la construcción. Y bajo ese punto de vista, ¿no es cierto?, como comentaba anteriormente, estamos levantando información para realizar un plan maestro para mitigar los impactos que podamos tener por efectos climatológicos, ya sea lluvia, ya sea incendios u otros. Entonces, es tomar la información directamente, ¿no es cierto?, de las personas que viven ahí, que llevan muchos años. Te doy el ejemplo, por ejemplo, yo soy Seremi de Enlace en Hualqui y también apoyo junto con la Seremi de Agricultura y Nacimiento. Y en Hualqui tuvimos para el sistema frontal anterior, hablando con una señora que tenía 93 años y que ella vive en ese lugar desde muy niña con su papá. Y ahí veíamos de que la casa en la que ella vive era literalmente un palafito que estaba a más de 1,5 metros sobre la calle. Entonces ella conoce cómo se comporta, ¿no es cierto?, el río, porque vivió toda su vida ahí, pero no el resto. El trabajo... Entonces es importante tomar esa información y ver cómo la procesamos para poder mitigar, ¿no es cierto?, y que golpeen ojalá de menor manera, menos severa, ¿no es cierto?, a las personas que viven a los lugares ribereños o más cercanos, por ejemplo, a bosques. El trabajo continúa entonces, continúa y ahí está obviamente la experiencia en lo que se ha mencionado acá, para poder evitar que situaciones similares se repitan. Nosotros ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero antes les tengo un consejo. Ya inauguramos Construmart Concepción Hualpén, una tienda donde encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de construcción, remodelación en un solo lugar. Desde maderas y materiales, herramientas, ferreterías, cerámicos, pinturas, gasfitería, baño, cocina, electricidad, hasta iluminación y jardín. Ven y conoce tú también el nuevo Construmart Concepción Hualpén, Arteaga Alemparte 9221. Y ya llegó, lo mencionábamos un poquito, la parte final de este programa, y es por esto que ya tenemos que comenzar a despedir a la doctora Verónica Oliveros, académica del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gladys Gutiérrez, geógrafa del Departamento de Gestión del Riesgo de la Municipalidad de Talcahuano. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Matías. Un gusto compartir con la colega la experiencia. Y también, desde forma telemática, despedimos también a
Roberto Lagos, Seremi de Minería del Biobío. Muchas gracias, Seremi, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran nos podemos volver a juntar nuevamente. Bueno, ahí tendremos que estar actualizando también lo que esté ocurriendo en Villarrica, esta alerta preventiva, alerta naranja técnica, entonces todavía está la actividad ahí. Nosotros vamos finalizando esta edición de Conéctate. Les recordamos que pueden encontrar todo nuestro contenido en las multiplataformas de nuestro canal. Nosotros nos vamos. Que tenga una muy buena noche.